Eu não sei se vocês conhecem o livro do professor Tarcos, Marx na Argentina, seus primeiros leitores operários, intelectuais e científicos, que foi publicado pela Siglo XXI. Este é meu caríssimo exemplar, mas eu vou passar para vocês darem uma olhada e conhecerem, não é? Acho interessante, pois de alguma forma, muito do que está sendo posto aqui é resultado de suas pesquisas, de uma parte da pesquisa publicada aqui nessa edição. Então, passo imediatamente a palavra ao professor e acho que nós podemos fazer como ontem, não é? Ele faz uma exposição e depois damos uma pausinha e abrimos para um diálogo. Muito obrigada. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la profesora Marisa y gracias a ustedes por estar aquí. El tema que yo propuse para esta tarde es el de la recepción argentina de Marx, que pensé que podía interesar, digamos, por el proceso mismo de la recepción en mi país, pero pensé que quizás también valía la pena pensarlo en contraste con el proceso de recepción del marxismo, de Marx y el marxismo en el Brasil, que en cierto sentido es contrastante. Yo conozco los trabajos de Leandro Conder y los estudios que han aparecido en los primeros 2 volúmenes de la historia do marxismo no Brasil y por supuesto el trabajo de Edgar Carone, del que ya hemos hablado ayer. Pero, digamos, desde luego no, si bien he leído algunas fuentes y consultado algunas ediciones antiguas, gracias a la gentileza de algunos colegas, no he hecho un estudio sobre fuentes primarias equivalente al que podía ser para la Argentina. De modo que mis términos de comparación son los de estas investigaciones. Y digo, a diferencia de estos estudios sobre la recepción de Marx en el Brasil, yo me encontré, incluso para mi propia sorpresa cuando comencé la investigación, con una recepción muy temprana. Por supuesto, dirán ustedes, aquí también hay toda una cantidad de ensayistas, de escritores, de primeros sociólogos, positivistas que tienen un conocimiento directo o indirecto de la obra de Marx, pero según estos estudios no hay una recepción intensa, un trabajo directo con los textos, una producción, digamos, sostenida, un diálogo sostenido con la obra de Marx, y las traducciones son más tardías. La traducción de 1923 del Manifiesto Comunista, llevada a cabo por Octavio Brandao, la traducción incluso más tardía del Capital. Bueno, primera diferencia, entonces, cierta sincronía. En el Brasil tenemos una introducción más sistemática del marxismo llevada a cabo por los comunistas, con un plus todavía de diferencia, que esos comunistas de los años 20 eran antiguos anarquistas, ¿no? Son, como decimos en el Río de la Plata, anarco-bolcheviques, se bolchevizan a partir del impacto de la revolución, adscriben al comunismo y comienzan entonces un trabajo de edición y de difusión. Este proceso, si bien se da también en la Argentina, se da sobre la base de toda una historia previa a la fundación del Partido Comunista Argentino, que se realiza muy tempranamente, enero de 1918, pero no por anarquistas, sino por socialistas de izquierda.
por socialistas que se mantienen neutralistas durante la Gran Guerra, durante la Primera Guerra Mundial, y que mantienen toda una serie de diferencias con el partido, sobre todo la caracterización de la Revolución de Febrero y sobre todo la Revolución de Octubre, que como todos sabemos en el mundo va a ser el parteaguas. Entonces, los fundadores del comunismo argentino y los difusores de las obras de marxistas, no solamente clásicas, sino de los bolcheviques, son los socialistas de izquierda. Este socialismo tiene una historia antigua, una historia de varias décadas, y que entronca fuertemente con el socialismo español, con las ediciones y las publicaciones y la prensa del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, que recibían los exiliados o los emigrados argentinos que se correspondían, digamos, de Buenos Aires a Madrid o a Barcelona, desde tiempos muy, muy, muy remotos, inclusive antes de la fundación del propio Partido Socialista Español. Y ahí me atrevo a señalar otra diferencia. Mientras las ediciones del marxismo brasileño no retoman las traducciones al portugués, sino que comienzan traduciendo del francés, las ediciones argentinas, luego uruguayas, chilenas, las mexicanas incluso, sí se benefician de las traducciones españolas previas, que habían aparecido en la década de 1870, de 1880. De hecho, las primeras traducciones del Manifiesto Comunista, tanto la publicada en México en la década de 1880, en el periódico El Socialista, como la primera edición argentina como folleto en 1893, son reproducciones de las ediciones del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Entonces, digamos, otra diferencia interesante, la recepción en el Brasil a través de las ediciones francesas y escaso vínculo con el socialismo portugués, algo que yo no termino de explicarme muy bien y quizás ustedes conozcan mucho mejor, a pesar de que sí sabemos, hay testimonios de la circulación en el Brasil, del resumen del Capital de Gabriel Deville, traducido en Portugal en el siglo XIX. Digo, resulta curiosa las primeras traducciones desde el francés, que evidentemente tenían una gran circulación. También en Argentina hay muchas ediciones que evidentemente están tomadas del francés. Muchas veces el modo de transliterar los apellidos delata, o ciertos galicismos delata que son traducciones de autores rusos o de autores alemanes que pasaron previamente por la criba de la traducción francesa. Presentadas estas líneas generales, yo diría que también hay una diferencia en cuanto a los cientistas sociales argentinos, que sí en la década de 1890 y de 1900 establecen un diálogo, podríamos decir, sostenido con Marx. No es que se trata de autores marxistas, pero hay un conocimiento, en algunos casos directo, de la obra de Marx. En el caso de Ernesto Quesada, es un políglota, un conocedor muy fino de la lengua alemana y está leyendo El Capital y los textos de Marx en alemán. El caso de José Ingenieros, que comienza como militante socialista y luego como sociólogo, cuenta con un background de lecturas marxistas gracias a su conocimiento sobre todo del francés y
y del italiano. Él mismo había nacido en Italia y era hijo de un internacionalista italiano de Palermo que se había exiliado en Uruguay y luego en Argentina. Y los otros cientistas sociales, no voy a abundar sobre ellos, pero digamos los padres fundadores de la antigua sociología de fin de siglo XIX, se encuentran tempranamente con el problema de la determinación, la base de superestructura, el determinismo histórico, la base económica, ¿no? En los tiempos en que se habla de la determinación económica de la historia. Este acento en la cuestión de la determinación económica tiene que ver con el influjo que tuvo en la cultura argentina de entre siglos la versión que daba el economista y sociólogo Arturo Labriola. Los libros de Labriola circulan mucho en italiano, se traducen algunos de sus folletos y algunos de sus artículos. No solo los socialistas, sino que luego los sindicalistas revolucionarios toman también la obra de Labriola. No estamos hablando del Antonio Labriola, padre fundador del marxismo italiano, sino Arturo Labriola tiene el mismo apellido, no son parientes, digamos, es el mediador de Marx entre el mundo político y el mundo académico en Italia y en otros países a donde la cultura italiana fue muy fuerte, como en el caso de la Argentina. Con esto me estoy refiriendo entonces a una recepción temprana en el mundo de las ciencias sociales. Digamos, ya aparecen en la década de 1890 clases de pensamiento sociológico dedicadas a Marx. O sea, un profesor de sociología argentino de 1895, de 1900, le dedica a Karl Marx y al socialismo clases enteras o capítulos de sus libros. Y aunque rechazan la cuestión de la determinación económica de la sociedad, porque por distintos motivos, porque consideran que la biología está todavía por debajo de la economía y es más determinante, ya sea porque anula la acción humana, digamos, todos los argumentos críticos que ya conocemos de esa versión del marxismo. Digo, Marx es alguien que los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras conocen desde su juventud, desde sus años de estudiantes. Pero había modos previos de conocer a Marx y tengo que ir, ahora sí, más atrás. Tengo que ir a la prensa nacional de 1871. Tenemos que ir a la Comuna de París. La Argentina no fue excepción de ese proceso internacional por el cual, cuando estalla la Comuna de París, los diarios del mundo se preocupan de esta experiencia, los diarios de las élites alertan sobre los riesgos de la revolución y buscan cuál es la mano oculta que está atrás de esta insurrección y empiezan a capturar documentos y correspondencia de la Internacional y es notable, no solo en la prensa argentina, el diario La Nación y otros diarios que tuve oportunidad de leer para esta investigación, sino que lo mismo sucede en la prensa uruguaya, lo mismo estudiaba Álvarez Junco sobre la prensa española de 1871-1872, los investigadores franceses. He leído muchas investigaciones sobre la eclosión de la Comuna a través de la prensa y siguen este itinerario. Primero la Comuna, luego la Internacional, como orquestando la Comuna de París. Todos sabemos, ¿no?, que no es la Internacional la que desata la acción de los comuneros,
Pero bueno, esa es la visión conspirativa que aparece en la prensa internacional. Una denuncia de la Asociación Internacional de los Trabajadores como orquestando y promoviendo la lucha de clases, la discordia, el enfrentamiento entre los países, etcétera, etcétera. Y luego, como al mes siguiente, se empieza a escudriñar quién es el cerebro de la Internacional, ¿no? Se capturan algunas cartas de Marx con los comunards, algunas son fraguadas, algunas son delirantes, otras son plausibles. Hay una carta de Marx que publica la prensa argentina que bien podría ser de Karl Marx en cuanto a giros estilísticos y en cuanto a argumentación, aunque el giro final probablemente sea una intervención de las fuerzas de seguridad o de los propios periodistas. Pero es una carta cautelosa, como sabemos que fue cautelosa la recomendación de Marx a los comunards, a diferencia de la postura que tenía Bakunin respecto de las posibilidades de resistencia y prolongación de la experiencia comunera. Pero, digo, sobre la base de la investigación de Álvarez Junco para España y sobre la base de un pequeño librito olvidado sobre la recepción de la comuna en la prensa uruguaya, olvidado incluso por los propios uruguayos, un librito que se editó en 1971 en homenaje a la experiencia de la comuna por una editorial vinculada al semanario Marcha, de Carlos Quijano, un semanario muy relevante para la cultura uruguaya y para la cultura también argentina, donde este semanario se vendía y se recibía con mucha intensidad. Digo, este semanario tenía una pequeña editorial y ahí salió este volumen hecho por un historiador vinculado al Partido Comunista que se llamaba Diógenes de Giorgi. Diógenes de Giorgi hace un relevamiento de la prensa uruguaya de 1871 a 1872 y se encuentra con la paradoja de que las primeras publicaciones de documentos de la Internacional, antes que la prensa obrera, los hizo la propia prensa nacional, la prensa burguesa. Y se encontraba con que, si bien la mayoría de los órganos de prensa repudiaban la experiencia comunera, hubo cierta prensa independiente que se oponía a la represión a la comuna y que reproducía documentos de la Internacional y que reproducía la primera biografía de Marx. Yo fui buscando un proceso similar en la prensa argentina y me encontré con realmente un mundo muy intenso de recepción, de seguimiento día a día de la experiencia de la comuna, por supuesto con el desfasaje de los 2 meses en que tardaban en llegar los vapores con las noticias, pero ya para inicios de 1872 aparece el perfil de Karl Marx. Aparece en la prensa una biografía relativamente bien establecida, a donde se establecen las primeras imágenes de Marx, imágenes todavía no gráficas, aunque en años inmediatamente posteriores va a aparecer la iconografía de Marx, cosa de la que también me he ocupado, he intentado ver a partir de qué momento se conoce ese rostro de profeta o ese rostro leonino de Marx, pero ya se habla en la propia prensa burguesa de Marx como una suerte de Prometeo del proletariado. Se utiliza la imagen de un sabio, pero un sabio maléfico, un sabio que le roba el saber a los ricos para dárselo a los pobres, pero para sembrar la discordia. Entonces, digo, me encontraba en la prensa argentina con estos momentos. Comuna,
Asociación Internacional de los Trabajadores, Karl Marx, como este Prometeo. Y curiosamente, un texto de Martí, de José Martí, que Martí se encontraba en ese momento en los Estados Unidos y era corresponsal del diario La Prensa, del diario La Nación. Y Martí escribe una suerte de obituario de Marx porque le toca asistir a una suerte de funeral cívico que se había hecho en Nueva York. Y si bien celebra a esta figura que exalta la lucha de los pobres, insinúa muy entre líneas que también, ¿no?, digamos, se diferencia porque esta figura habría alentado el odio entre los seres humanos, o sea, pondría una fisura en el humanismo martiano, ¿no?, que pocos años después iba a morir combatiendo armas en la mano, pero que acá aparece como una especie de humanista pacifista, ¿no?, paradojas de la recepción. Pero nos encontramos con Martí hablando de Marx y con obituarios que son anónimos, pero que están tomados sobre todo de la prensa francesa, que encontramos de modo muy similar en la prensa española, en la prensa uruguaya. Acá hay un primer momento de recepción a donde tempranamente Marx aparece en la prensa. Una prensa que ya habla de Marx sin explicar quién es. Luego de estos obituarios era este Prometeo de Treveris, esta figura entre sabia y diabólica. Aparece la imagen en otro tipo de revistas. Todavía los diarios argentinos obviamente no tienen grabados ni mucho menos fotografías, pero sí en las revistas ilustradas que llegan de París y que llegan de Barcelona o de Madrid, aparece años después el famoso grabado de Marx, que ha sido repetido muchas veces. Y van a ser los socialistas argentinos a fines del siglo XIX los primeros que van a imprimir y poner en venta una fotografía de Marx, gracias a un original que le obsequian sus hermanos mayores del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español. Y el retrato de Marx aparece en el listado de las ventas de la venta de folletería y de libros. Dice retrato de Carlos Marx, tantos centavos, y hay a fines de siglo una transcripción en el periódico socialista La Vanguardia de un discurso de un obrero pintor y divulgador del socialismo llamado Adrián Patroni. Tenía un apellido que no ayudaba a la difusión de las ideas obreras y socialistas, pero bueno, era un hombre muy empeñoso, viajaba por todo el país, se cruzaba el Uruguay, era un gran propagandista, y en una de esas veladas socialistas se dirigía a las mujeres y dice, compañeras, no acercaos al partido, el partido no es solamente para los varones, también hay un lugar para las mujeres, estamos en contra de que militen los varones socialistas y dejen que las mujeres se mantengan en las viejas creencias religiosas y eduquen a los hijos en el catolicismo, ¿no? Invita a las mujeres y dice en un momento, yo las invito a que quiten el Cristo de la cabecera de las camas en los cuartos y pongan en lugar de la imagen de Cristo la imagen inmortal de nuestro maestro Carlos Marx, ¿no? Cambiaban de veneración, pero bueno, era un paso en la laicización de las creencias. Hay un segundo momento efímero, que no es masivo, que no alcanza el nivel de conocimiento público de la prensa relativa a la comuna, pero que tiene que ver con el exilio comunal.
sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Llegan a Buenos Aires no grandes dirigentes de la comuna, no están en los diccionarios de la comuna, solamente 2 de ellos o 3 de ellos creo que encontré en el gran diccionario Metrón, porque habían tenido alguna actuación significativa, pero los demás eran muy jóvenes, seguramente tenían un compromiso, digamos, más espontáneo, más de base, sin una historia militante, prolongada en Francia. Probablemente muchos vienen del sur de Francia, a Buenos Aires, y son estos comunards los que crean en 1872 una sección de la Internacional que se llamaba Sección Francesa de la Internacional en Buenos Aires, y que se corresponden con el Consejo General de Londres. Envían una carta a Londres, una primera carta donde dicen que son 200 y pico de miembros de la asociación, que van a editar un periódico, que están alquilando un local, y envían sucesivas cartas. Estas cartas se conservan en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, felizmente, y yo las traduje para este volumen, para el Marx en la Argentina. En los informes de las reuniones del Consejo General e incluso en los congresos aparecen referencias a la creación de esta sección, breves, pero hay un reconocimiento de la sección que establece vínculos con Londres, a diferencia de la sección uruguaya, que se constituye en forma inmediatamente posterior, pero que va a estar vinculada a los bakuninistas. O sea, es muy curioso. Montevideo alineada con los bakuninistas, y Buenos Aires, que muchas veces la historiografía dice alineada con el marxismo. Bueno, eran internacionalistas que no conocían demasiado las diferencias entre Marx, Bakunin, Blanqui y muchos otros líderes de la Internacional. No aparece todavía claramente el nombre de Marx. No aparece una discriminación de estas disputas. Son verdaderos internacionalistas con un socialismo que tiene que ver con las características de la época, donde, como decíamos ayer, el marxismo estaba lejos de haber alcanzado algún tipo de hegemonía dentro del movimiento socialista internacional. Y la lucha de tendencias llega inmediatamente después. ¿Cómo llega? Después de la fractura con los bakuninistas, Marx y los miembros del Consejo General de Londres temen que esta incipiente sección de Buenos Aires, que edita un periódico que todavía no hemos encontrado, que aparentemente se llamó El Trabajador y del que salieron 7, 8 números en 1873, 1874, Marx envía un delegado. ¿Quién era este delegado? Era un joven belga de ascendencia noble, un hijo rebelde de la nobleza belga, que se va muy joven de la casa de sus padres, y que llega al sur de Francia, a Bordeaux, donde traba amistad con Paul Lafargue y con Laura Marx, con Laura Lafargue. Ellos lo incorporan a este joven a su círculo de amistades, lo incorporan al grupo de militancia y por lo tanto a la actividad de la Internacional. Este joven belga llamado Raymond Villemard, que firma Villemot en las actas de los congresos de la Internacional, se involucra de modo muy apasionado en las actividades de la Internacional. Está alineado con Marx y con Lafargue, pero, por ejemplo, si bien vota
por la expulsión de Bakunin, no vota contra la expulsión de Guillaume. Bueno, no terminamos de saber por qué, pero sí sabemos algo de su vida, porque Marx lo envía a Buenos Aires, a donde llega en 1873, y a lo largo de un largo periplo, porque él va de Londres a Francia, de Francia a España, de España a Portugal, en Portugal se embarca para Buenos Aires, sufre toda una serie de vicisitudes y le va enviando cartas a Marx acerca de su periplo, y luego le envía 3 cartas desde Buenos Aires. En Buenos Aires, Vilmar se desengaña bastante pronto respecto de la sección francesa de la Internacional. Este joven revolucionario en busca de aventuras, digamos, radicales, se encuentra con unos exiliados franceses que discuten sobre la creación de una cooperativa, si conviene comprar tierras, si la tierra sería confiscada después de la revolución, si sería colectiva, si sería cooperativa. Hablan de proyectos educativos, ¿no? Se mueve entre ellos de un modo que genera suspicacias, porque claro, aparece como un enviado autorizado de la Internacional, pero es un tipo muy joven. Les presenta informes sobre las diferencias que se han suscitado, cuenta la ruptura con los bakuninistas, pero aparentemente no encuentra demasiado eco. Vilmar lleva a Buenos Aires los primeros fascículos de la traducción francesa del Capital, que como ustedes saben, primero apareció en fascículos, a partir de 1872 se editó durante 3 años bajo estos fascículos populares y luego se encuadernaba en un volumen. Los primeros 3 fascículos los trae consigo Vilmar y los reparte, porque trae varias copias, los reparte entre los comunards y les propone leerlos y discutirlos, y cuenta que no va nadie, no asiste nadie a esa reunión de discusión. Claro, no son fáciles las primeras páginas del Capital para estos hombres que por un proceso judicial que se les sigue inmediatamente eran unos jóvenes artesanos, ¿no? Que difícilmente podían leer el francés y mucho más un texto tan complejo, a pesar de que la edición francesa era una edición mucho más popular. Vilmar se desengaña muy pronto. Le dice a Marx que no hay nada que hacer con los elementos naturales de aquí. Dice, hay algunos todavía como unas cenizas del 48, utiliza una metáfora que yo interpreto como algunos exiliados del 48, pero cuya pasiones ardientes ya serían meras cenizas, ¿no? Porque las cartas están escritas de un modo un poco críptico, con muchas abreviaturas, bueno, además el francés de la época, muchas iniciales para no delatar los nombres, los títulos de los folletos también aparecen con iniciales, pero bueno, es la primera referencia que tenemos de la recepción del Capital en toda América Latina, hasta donde yo he podido indagar, ¿no? 1873. A pesar de que, bueno, en paralelo hay alguna correspondencia a la que ahora me voy a referir, digo, con los españoles por parte de los tipógrafos, ¿no? Pero digo, textos de Marx es la primera vez que aparece una referencia. Bueno, lógicamente dice, no hay nada que hacer con los exiliados, no hay nada que hacer con el elemento criollo, adopta una actitud civilizatoria que los argentinos emparentamos inmediatamente con la lógica de Sarmiento y la élite ilustrada. Dice, aquí si no fuera
por las fuerzas civilizatorias que vienen del exterior, seguirían toda la vida andando a caballo, ¿no? Y efectivamente se encuentra con una Buenos Aires gran aldea, a donde la gente efectivamente anda a caballo y va a andar a caballo durante mucho tiempo más. Bueno, Vilmar, de cualquier modo, el desengaño no lo lleva de vuelta a Francia, como era el plan pactado con Marx y con la FARC, sino que se queda, se afinca en Argentina, se pone a estudiar Derecho, se casa con una mujer de la élite, ¿no? Era un hijo de la élite, no le debe haber costado demasiado trabajo, ¿no? A un hombre joven, apuesto, que manejaba muchos idiomas, que tenía una gran cultura a pesar de sus 20 y pico de años, insertarse enseguida en la élite letrada, recibirse de abogado e instalar un bufet de abogado en el centro porteño. Fue profesor de la Facultad de Derecho muchos años, colaboró en la revista de Ciencia Política que se publicaba a fin del siglo XIX en Buenos Aires, y no se convirtió, diríamos, en un renegado del socialismo. Mantuvo un socialismo moderado, escribía a veces críticamente acerca de la lucha de clases, pero abogó por la legislación obrera, por la emancipación de la mujer, estaba a favor del divorcio en una época que faltaba un siglo todavía para que se sancionara una ley de divorcio en la Argentina, estaba en contra de las guerras, abogaba por un derecho internacional, instituciones jurídicas internacionales, acompañó al Partido Socialista sin estar afiliado. Bueno, una figura interesante cuya historia conocemos gracias a las cartas que estaban también en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam y que también traduje para este libro, y gracias a que unos estudiantes de Derecho que editaban una revista del Centro de Estudiantes de Derecho le solicitaron un artículo sobre Marx, y si bien de modo muy elíptico él jamás revela que era un emisario de Marx o del Consejo General de Londres en Argentina, sí recuerda cariñosamente a sus amigos Paul Lafargue y Laura Marx, y recuerda con mucho cariño a toda la familia Marx a la que frecuentó en Londres durante un tiempo antes de que fuera enviado. O sea, tenemos entonces una recepción de un socialismo internacionalista por parte de los comunards, el periódico que se ha perdido. Hay un periódico que sí se conserva, Le Revolutionnaire, el Revolucionario, que sale en 1875. No aparecen referencias explícitas a Marx y la Internacional. Es un periódico que edita un periodista francés, también comunar exiliado, con un socialismo internacionalista general, a donde aparecen referencias a Louis Blanc, a los utopistas, a Proudhon, digamos. No hay un socialismo alineado con alguna de las vertientes. Es un socialismo internacionalista, masón, librepensador, anticlerical, muy prototípico de su tiempo. No hay huellas de Marx en la Revolucionaire, ni críticas, ni directas, ni indirectas. Entonces, digo, aquí hay un primer momento que podríamos decir una recepción negativa, pero recepción al fin por parte de la gran prensa, del Marx prometeico. Hay una recepción fallida por parte del propio Marx y de Vilmar. O sea, no son posibles lectores del Capital. No basta que esté el texto, ¿no? Digo, sin texto no hay recepción. Pero no basta el texto, tiene que haber sujetos para esa recepción. Y no hay un proletariado que se siente interpelado por ese discurso y quizás por el más complejo de todos los textos que ha producido el marxismo clásico, ¿no? Si bien había otros textos de propaganda,
desgraciadamente sabemos poco qué recepción tuvieron, y por las cartas de Vilmar suponemos que tuvieron escaso interés. Y entonces aquí tenemos una recepción fallida, pero que bueno, que es importante registrar. Un elemento más de Vilmar, sobre el cual espero en algún momento poder construir una biografía. Aquí le dedico una treintena de páginas, pero es un personaje fascinante, inclusive en años posteriores. Vilmar le dice a Marx, va a ser muy difícil la constitución de un proletariado porque es muy fácil reunir dinero y convertirse en pequeño patrón, ¿no? Está hablando de una movilidad social ascendente que impedía la constitución de un proletariado estable. Obreros golondrinas, ¿no? que van y que vienen a trabajar para las cosechas, artesanos que a su vez contratan trabajadores y que le ponen límites a la radicalización de ese socialismo. Eso aparece en las cartas de Vilmar que están transcriptas en el apéndice. Hay un segundo momento en que la recepción del socialismo de la Segunda Internacional es intenso y que tiene que ver con el exilio de los alemanes perseguidos por Bismarck. A comienzos de la década de 1880 llegan, no conocemos el número, pero al menos un centenar de exiliados por las leyes antisocialistas de Bismarck, y muy tempranamente constituyen a la manera alemana un club llamado Vorwärts, Adelante, que retoma el nombre del famoso periódico, y es muy interesante como todo socialista, bueno, o anarquista que se precie, llega a una ciudad y funda un club o asociación, funda una biblioteca y funda un periódico. Crean la biblioteca incluso antes de tener un local. ¿Y cómo funciona? Funciona de modo ambulante. Socializan la propia biblioteca que traen y la que empiezan a recibir porque están en contacto muy estrecho con Bebel, con Leibniz, con todos los dirigentes. Hay una recepción permanente de literatura alemana. Instalan un local que construyen ellos mismos de madera, se incendia, levantan otro. Son artesanos muy laboriosos. Uno de ellos es periodista y edita un periódico que sale semanalmente entre 1883 y 1901, con una constancia y regularidad verdaderamente alemanas. Extraordinario, era una comunidad muy pequeña. Probablemente hayan llegado otras decenas y otros cientos, porque el periódico tenía un tiraje de unos 500 ejemplares. Conoce su momento de auge. Dije bien, 1883, 1901, o sea, son muchos años para editar un semanario. Y a través del semanario y a través del club que recibe literatura alemana y pone en venta, sabemos que hubo una recepción de literatura socialista muy intensa. En las historias del socialismo del movimiento obrero escritas por los viejos militantes y en los libros de los memorialistas, aparece el Club Vorwärts como el precursor de las ideas marxistas en la Argentina. Hemos logrado recuperar una colección casi completa del Vorwärts que se daba por perdida en la ciudad de La Plata, y algunos ejemplares que faltaban ahí están en la Fundación Ebert, en la biblioteca que hay en la ciudad de Bonn. Hicimos con dos colegas alemanas, hicimos una edición, una antología,
con un estudio preliminar y recuperamos una colección casi completa, que está microfilmada y disponible en el CEDINSI. Ahí lo que pudimos comprobar es que efectivamente hay una circulación muy intensa de literatura, no tanto en la prensa del Forward, que era un semanario para una comunidad de exiliados emigrados. O sea, funciona más como el órgano de un club, con mucha actividad cultural, mucha actividad social, mucha literatura, mucho poema, mucha promoción de la actividad coral. Digamos, llegamos a partir de los testimonios, esperando encontrarnos un periódico político radical, y nos encontramos con un periódico social y cultural que en ciertos aniversarios, como el 1 de mayo, traía algo de literatura socialista. Encontramos algunos textos de Marx, aparecen referencias al maestro Marx, a Engels, se le dedican artículos cuando Engels muere en 1895, pero la gran figura, la gran referencia de los socialistas alemanes es Ferdinand Lassalle, no es Marx. Digamos, Marx aparece casi como un discípulo de Lassalle. O sea, si aparece algún grabado, cada tanto es un grabado con el rostro de Ferdinand Lassalle. A los socialistas alemanes les cupo una tarea muy importante como enlace con el emergente movimiento obrero argentino, porque esta recepción estaba restringida obviamente a los que hablaban alemán. El periódico, salvo unos pocos artículos, algún 1 de mayo, siempre sale en alemán. La literatura que reciben es literatura en alemán, o sea, sabemos que ahí aparecen en venta textos de Lassalle, de Bebel, de Liebknecht, de Engels, de Marx. Pero cuando se constituye la Internacional Socialista, los militantes del Forward no tienen recursos como para enviar un delegado y le piden al propio Liebknecht que represente a esta suerte de sección argentina, esto que no era verdaderamente un partido, era un club socialista. Liebknecht los representa y les manda un informe que ellos publican en el periódico con el mandato de que organicen el 1 de mayo de 1890. Y como tenían ramificaciones en otras ciudades argentinas, efectivamente, con el concurso de algunas sociedades obreras emergentes y algunos anarquistas que van y que vienen porque no les simpatiza demasiado que sean los socialistas los que hegemonizan el mitin del 1 de mayo, ¿no? Por supuesto, ya los anarquistas en 1890 están planteando que no es una fiesta del trabajo, sino que es un día de lucha. Y los alemanes insisten en que tiene que ser una fiesta pacífica, en que hay que peticionar al gobierno, y bueno, y hay una serie de tironeos que ustedes se podrán imaginar, pero se hace un 1 de mayo de 1890 en un predio de Buenos Aires a pesar del día lluvioso. Los diarios hablan de 1.000, 1.500, 2.000 asistentes, la prensa obrera habla de 2.500 asistentes, luego una velada en el club, baile, cantos corales, recitados, todo lo que los alemanes exiliados seguían cultivando. Y ahí comienza de algún modo otra historia, porque se pone en marcha a instancias de los alemanes una primera federación obrera. Esa federación obrera era muy débil, tiene corta vida. ¿Por qué? Porque la hegemonía de ese movimiento obrero incipiente la tenían los anarquistas y resisten la federación. La federación tiene corta vida, pero en 1893 se transforma en se llamaba Agrupación Socialista de Buenos Aires. Esa Agrupación Socialista de Buenos Aires, junto con un grupo de franceses
expatriados, junto con un grupo de italianos socialistas que se llamaban Fascio dei Laboratori, y junto con el Forward, más un pequeño núcleo de estudiantes socialistas que lideraba José Ingenieros, constituyen en 1894 el Partido Socialista Obrero, que ustedes fíjense, tal era el peso del internacionalismo y tantos exiliados o emigrados había, que lo llaman Partido Socialista Obrero Internacional. No aparece la palabra argentino, solamente en el siguiente congreso le cambian el nombre por Partido Socialista Obrero Argentino y luego finalmente Partido Socialista con el correr de los años. Es esta agrupación socialista de Buenos Aires a donde un obrero de origen italiano, Domingo Rizzo, propone la creación de una biblioteca socialista. Cuando ya los anarquistas están comenzando a editar folletería, los socialistas que recibían y vendían, por un lado los alemanes la folletería alemana, por otro lado los socialistas la folletería española, deciden lanzar una biblioteca socialista y el primer volumen era el Manifiesto Comunista. Como les decía, toman la edición española, traducida por José Mesa, por el tipógrafo Mesa, el amigo de Engels, que lo traduce en parte de la edición francesa y en parte de la edición alemana, con el apoyo de Engels, que le ayuda a corregir el texto. Y Domingo Rizzo le hace una pequeña introducción muy modesta, contando un poco de qué iba esta biblioteca, y editan 1000 ejemplares. Estos 1000 ejemplares se ponen a la venta en estos primeros locales socialistas, menos 300 ejemplares que van a Madrid, porque a los socialistas del PSOE se les había acabado el manifiesto, y entonces reciben 300 y les envían 300 folletos con otros títulos, de modo que le permite a los socialistas argentinos diversificar su oferta de folletería socialista y agotar antes su edición del manifiesto. Es largo de contar aquí, pero los que tengan interés en el tema, yo intento reconstruir la primera biblioteca socialista que se va a poner en marcha en verdad en 1895. ¿Por qué? Porque entre 1893, 1894, 95 aparecen diversos libros en forma autónoma. Por ejemplo, se traduce a Enrique Ferri, Socialismo y Ciencia Positiva, en momento del auge del positivismo. Lo traduce un escritor argentino muy reconocido, Roberto Pairó. Pero cuando el partido está en proceso de constitución, deciden lanzar una folletería regular, una folletería que, imitando las ediciones belgas, imitando las ediciones francesas, españolas, italianas, entiende la importancia de la serialidad, entiende la importancia de anunciar fragmentos en el periódico, porque estos socialistas lanzan en 1890 un primer periódico llamado El Obrero, en 1893 un segundo periódico llamado El Socialista, y en 1894 un periódico llamado, a tener larguísima vida y que fue diario durante muchos años, que se llamó La Vanguardia. Entonces, es El Socialista primero y La Vanguardia después quien acompaña con verdaderas campañas de prensa la venta de la folletería. E inevitablemente la última página, la página 4 o la página 8, según el número de páginas, siempre está dedicado a los avisos y a la venta en librerías. Dice, esta es la folletería en venta, hay folletos socialistas españoles, hay folletos de producción local, hay folletos en italiano que se van a seguir vendiendo durante las primeras décadas del siglo XX. Aparece en venta, como decía al principio, el retrato de Carlos Marx, y comienzan
círculos de discusión, círculos de propaganda, comienza la regularidad en la edición de folletos. El gran acontecimiento, como para ir cerrando la presentación, es la publicación en 1898 de la primera traducción del primer tomo del Capital directamente del alemán. Esta traducción es llevada a cabo por un médico socialista llamado Juan B. Justo. Juan B. Justo era un médico, digamos, progresista, que está en los orígenes del Partido Radical Argentino, del que se aleja muy prontamente. Y a partir de un viaje de especialización, toma contacto con los socialistas belgas, franceses, españoles, era un hombre que leía alemán, y se compromete con un editor español a traducir los 3 tomos del Capital. Llega a traducir solamente uno porque la edición es un fracaso económico, tanto en Madrid como, por supuesto, en Buenos Aires, donde era muy difícil colocar una obra de esta complejidad. Ahí yo hago una evaluación de lo que eran los precios relativos y era muy oneroso, y para los militantes, lógicamente, era mucho más sencillo comprar las ediciones populares que circulaban masivamente. No solamente la traducción de Gabriel Deville, que era un socialista y que tenía la aprobación de Marx, sino también la traducción del anarquista Carlo Cafiero, que también resume el Capital y que circula en idioma italiano, pero que también circula en español. Los propios socialistas españoles durante años difundieron la edición de Deville, al punto que cuando el editor del Capital, García Quejido, lanza la nueva traducción del doctor Juan B. Justo, los socialistas no la compran pensando que la tienen, y entonces tienen que publicar en la prensa aclaraciones diciendo que no es aquel resumen publicado hace muchos años, sino que es una verdadera edición cuidada, directa del alemán, no es una edición resumida, etcétera, etcétera. De modo que aquí nos encontramos ya con un acceso directo a la obra de Marx, porque llegan las ediciones españolas de Miseria de la Filosofía, las ediciones del Manifiesto y la propia edición argentina del Manifiesto, los resúmenes del Capital, y al menos será un fracaso económico, pero está en venta el Capital en el primer tomo. García Quejido termina donando al PSOE, tiene que liquidar la empresa, pero dona al PSOE los ejemplares, de modo que se vende en España, se vende en Argentina. Sería interesante identificar ejemplares en otras bibliotecas de América Latina, saber si esta edición tuvo una circulación mayor, es uno de los trabajos que nos debemos, pero digamos que para fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ya hay una folletería con textos de Marx y Engels que están en compañía de algunas traducciones de Plejánov, curiosamente, a través de retraducciones francesas, mucho Bebel, por supuesto, a donde la mujer, como sabemos, es un bestseller, y muchos autores, muchos militantes se introducen al socialismo, digamos, al materialismo histórico, a través de este libro, que conoce muchísimas ediciones en español, tanto en España como en América Latina, un verdadero bestseller para la época, también, por supuesto, en Alemania. Y bueno, y otras obras a donde Marx aparece, como decíamos ayer, muchas veces junto con Darwin, con Spencer, digamos, el socialismo típico del momento de la Segunda Internacional, que va a continuar a través de nuevos folletos que se editan a comienzos del siglo XX, y ya la aparición de algunos libros de edición argentina que será el tema de
nuestro encuentro de mañana, donde voy a intentar presentar, digamos, los distintos ciclos de edición dentro de lo que yo llamo la formación, y auge y declive de la cultura marxista en Argentina. Pero si le sumamos a este proceso de difusión a través del socialismo la recepción por parte de los cientistas sociales, ¿no? Juan Agustín García, Ernesto Quesada, con chispazos entre unos y otros, porque los socialistas recelan de los cientistas sociales y los cientistas sociales dicen que los socialistas militantes no comprenden el verdadero sentido del socialismo, del marxismo, pero tenemos una recepción por parte de obreros, una recepción por parte de intelectuales, escritores, artistas, ensayistas. Uno de los grandes artistas plásticos de la élite argentina, en 1895 adhiere al socialismo y pinta un retrato de Engels que aparece en el diario La Vanguardia, ¿no? Cosa que por supuesto no aparece en las historias del arte argentino. Pero digo, es un momento intenso, ¿no? Escritores como Pairó, como Leopoldo Lugones, artistas plásticos que eran hombres de la élite y que luego volverán a la élite, se interesan por este tipo de literatura, aparecen toda una cantidad de periódicos, luchan con los anarquistas, compiten con su folletería y con sus periódicos, por una parte, y por otro, en la universidad ingresa tempranamente, ¿no? Curiosamente, yo les contaba ayer que luego desaparece el marxismo de la universidad por décadas, pero hace un ingreso muy temprano, y hay cursos y seminarios sobre Marx y el materialismo histórico en la década de 1890 y en la década del 900. Clases enteras dedicadas a Marx y Engels. De modo que, como ven, hay momentos, hay recepciones fallidas, hay recepciones más fecundas, hay recepciones a donde, por supuesto, Marx aparece transformado en un determinista económico absoluto, un marxismo muchas veces confundido con el cientificismo, diversas versiones, un marxismo más obrerista, un marxismo más de élite y más científico como el que defiende Ernesto Quesada, pero ya hay disputas, ya hay discusión sobre el legado de Marx. Y por lo tanto hay una historia que permite entender el porqué la proliferación de estas ediciones que llaman la atención de Edgar Carone, que dice leíamos estas ediciones tempranas de marxismo, porque existe toda esta historia de algún modo subterránea y una acumulación. Y una acumulación favorecida por la herencia italiana, la herencia francesa y la herencia española, que permitía reproducir los folletos sin necesidad de traducirlos, ¿no? Bueno, me parece que con esto tenemos un panorama general y para seguir en el tiempo prefiero dejar el suspenso para mañana para entrar en la recepción de Marx y el mundo editorial en el siglo XX. Antes de pararmos para a pausa, eu pedi para o professor Tarcos apresentar a revista do CEDINSE. Ele gentilmente mandou para nós, nós temos uma biblioteca do Núcleo de Estudos do Livro e da Edição, então ela já está lá depositada, mas eu acho que todos poderiam conhecer um pouco do programa editorial, e daí nós paramos uns 20 minutos para o intervalo e continuamos. Mas, por favor, apresente a revista, porque ela é muito importante. Bueno, muchísimas gracias, Marisa. Bueno, sí, es un esfuerzo, es un anuario que publicamos hace ya 18 años con edición de fuentes, investigaciones, dossier, traducciones, pensando en la historia obrera, en la historia de las izquierdas,
en la historia de los movimientos sociales, las biografías de los militantes, los esfuerzos de diccionario que van apareciendo en el mundo y sobre todo en América Latina. En casi todos los números tratamos de publicar algún conjunto documental, presentado, editado, anotado. Presentamos alguna biografía de algún militante que era relevante para su época, pero que luego la biografía no había sido establecida y entonces trabajamos con los descendientes, con archivos policiales, con la prensa obrera para recuperar iconografía, artículos. Tenemos una sección dedicada a la historia del libro y la edición, a donde, si bien nuestro foco son sobre todo las izquierdas y los movimientos sociales, nos interesa la historia editorial en su conjunto. Hemos publicado dossiers sobre la cuestión de la memoria de los años 70, la discusión sobre la violencia revolucionaria, sobre el olvido, la memoria, el perdón, los juicios. Bueno, aquí un dossier sobre la problemática de la utopía, el anarquismo, la novela utópica, la reforma universitaria. Venimos publicando, para los que les interesan los estudios marxistas, en los últimos números venimos publicando dossier sobre el debate acerca de la crisis del marxismo. Estamos de la histórica, la de fines del siglo XIX, y estamos publicando textos al menos inéditos en español, y supongo que la mayor parte deben estar inéditos en portugués. Por ejemplo, textos muy tempranos de Masaryk, del checo Masaryk, que discute con Marx y el marxismo. Textos de Benedetto Croce, también muy tempranos. Textos de Giovanni Gentile, del joven Gentile. Textos de Mondolfo. Ahora acabamos de recuperar una entrevista que se hizo al viejo Mondolfo, donde cuenta su historia como militante socialista y su formación marxista y su exilio en la Argentina. Bueno, ahora estamos preparando un dossier sobre Mariátegui y el problema del marxismo, sobre estudios sobre la prensa obrera en América Latina, sobre el mundo revisteril, sobre las redes intelectuales, sobre la recepción de Mariátegui y el mariateguismo en los 20 y los 30. Bueno, lo estoy contando un poco desordenado porque no tengo a la vista la colección, pero bueno, le agradezco a la profesora Marisa que me haya recordado hablar desde la revista, que está en línea en nuestra página. En la página del CEDINSI ya está completa, se la pueden bajar conforme les interesen los números. Muchas gracias.